Bienvenido, necesitábamos de tu sabiduría para entender qué es lo que está pasando desde que no hablamos, la situación con Siria, la situación con Irán e Israel. Lo último me informabas ayer, la posibilidad de un ataque hacia Irán. Contame cómo está la situación. Bien, en realidad hace 24 horas sabíamos que ya se confirmó que hubo un ataque de la Fuerza Aérea Norteamericana, también con fuerzas británicas que bombardearon fuertemente a Yemen. Porque en Yemen existen los hutíes, comandados por un tal Houthi, que es una milicia chiita que está financiada y armada por Irán. La verdad que desde Yemen también que están tirando misiles contra Israel. Ahora bien, hay una declaración que ya es oficial, te la comento, que tiene un par de horas, que es la declaración de un tal David Barnea, que es el jefe del Mossad, que oficialmente dijo que no alcanza con bombardear a Yemen, sino que militarmente hablando hace falta atacar directamente a Irán, porque es Irán el que provee el armamento y la financiación al Yemen. En consecuencia, vemos cómo viene todo el conflicto bélico en Medio Oriente. Sabemos que Irán, en principio, nos involucró directamente, por lo menos no mandando tropas, para enfrentar al Estado de Israel. Por supuesto, queremos recordar a la gente que también es cierto que Irán no tiene fronteras con Israel, están a más de 2.000 kilómetros. Pero de todas maneras, ¿cómo se expresaba el ataque a Israel celebrado todo por Irán? En Siria, por supuesto, porque hay milicianos que Siria recibía armamento también, parte del cual una gran parte iba al Líbano, y en el Líbano estaba instalado Hezbollah. O sea, había ataques del Líbano, algunos ataques de Siria, había ataques, por supuesto, de la Franja de Gaza, había ataques de Hezbollah, había, por supuesto, toda una situación muy, pero muy compleja. En consecuencia, ahora vemos qué es lo que ha pasado. Hezbollah quedó fuertemente, dañado militarmente hablando. Por eso es que finalmente Hezbollah aceptó hacer un alto el fuego por 60 días. En realidad el que aceptó fue el Líbano, pero el Líbano aceptó porque Irán le dijo que había que aceptar. Claro. Porque Hezbollah estaba deteriorado militarmente. También es cierto que el Hamas quedó fuerte, pero fortísimamente golpeado en la Franja de Gaza. Ante esas circunstancias y la amenaza del próximo presidente norteamericano, Donald Trump, de que iba a haber un cambio de estrategia norteamericana en el sentido de que iban a ser durísimos con el terrorismo, y en consecuencia Irán perdió parte de los tentáculos. Un tentáculo operaba fuertemente en el Líbano, con lo cual quedó debilitado, a pesar que está tratando de traer armamento nuevamente al Líbano. En Siria, por supuesto, estaba actuando el Hezbollah, que era uno de los grupos que apoyaba al expresidente Bashar al-Assad, presidente que también estuvo apoyado por Rusia, obviamente. Claro. Pero también ahí perdió la influencia. Ahora, Albert, sí. Lo que estoy viendo es que el radio de acción del conflicto Medio Oriente en algún momento era Kuwait, un lugar muy chiquitito, en otro momento fue Israel y Gaza. Hoy, si nosotros vemos el mapa entre el Líbano y Yemen, es muchísimo el territorio e involucra a uno de los países más grandes, que es Arabia Saudita, que tiene relación con los Estados Unidos. Lo que sabíamos de los hutíes es que atacaban barcos que entraban por el Mar Rojo y el Canal de Suez, el Canal de la Seda, impidiendo el comercio. ¿Desde dónde atacó Estados Unidos y Gran Bretaña? ¿Lo hizo con ayuda de Arabia? ¿Lo hizo desde el Mar Rojo o desde África? Mira, en realidad no se dijo desde qué base partieron los aviones, pero vamos a ver las salidas de la Fuerza Aérea Norteamericana en Medio Oriente. En principio tiene portaaviones ahí, o sea que la base operativa de la Fuerza Aérea puede salir de un portaavión. También tiene una base gigantesca, Estados Unidos de Norteamérica, en Qatar, que desde donde Qatar, cuando fue la invasión a Irak, claro, para derrotar al expresidente, de ahí salió el ataque. Está claro que es una de las bases militares más grandes que tiene Estados Unidos de Norteamérica, y esto está controlada directamente por el CENTCOM, que es el organismo militar de la fuerza norteamericana. Quiere decir, Arabia Saudita está totalmente enfrentada con Irán. Si bien es cierto que hace poco trató de hacer buenas relaciones hace unos meses, tratando de recuperar las relaciones diplomáticas, Arabia Saudita sabe que su enemigo es absolutamente Irán. No solo porque es chiita, sino que el objetivo de Irán es precisamente ser el mandamás, puede ser el objetivo de todo el Medio Oriente, y redibujar el Medio Oriente para volver a transformar
al Medio Oriente como el imperio del Islam, el imperio de la Sharia, de la ley religiosa. Esto tiene que ver no solamente con un hecho geopolítico, sino que tiene que ver, yo insisto, en Medio Oriente, si vos no entendés la mentalidad de ciertos grupos islamistas, ser islamista es la persona que quiere aplicar en la política del país la ley religiosa in extremis. Claro. Quiere decir que no todos los islámicos son islamistas, pero el islam político se denomina el islamista. Esta situación, fíjate vos, por un lado, ahora en este momento Israel está diciendo, tenemos que atacar, no lo va a decir el jefe del Mossad, pero dice, la evaluación militar dice que hay que golpear a Irán. ¿Por qué? Porque tiene la siguiente situación, debilitado Hezbollah, con una inflación galopante también dentro del propio Irán, perdió los brazos de ataque en el Líbano. En consecuencia, dice, este es el momento adecuado, porque la verdad que habría que terminarlo. Y además, insistiendo que Donald Trump, como asume la presidencia el 20 de enero, obviamente, según el Mossad, sería el momento ideal. Es mi opinión que Israel no atacaría a Irán sin estar totalmente de acuerdo con la administración norteamericana. Ahí, creo que es una opinión. Claro, ahí te pregunto, la ficha de Siria con los rebeldes, ¿está acorde con lo que se quiere hacer con el Medio Oriente? Porque recordamos que algunas facciones respondían a Al Qaeda y a grupos terroristas de estos mismos rebeldes. ¿Qué pasa con Siria? ¿Estaría todo tranquilo con estos rebeldes? Bueno, tu pregunta es excelente, Santiago, y te digo por qué. Hace un par de horas hubo Al-Golani, que en realidad es el nombre de guerra, no es el nombre real de este grupo que derrocó, no fue el único, pero que el grupo básicamente que maneja hoy en Siria, que es el grupo HTS, por las siglas que tiene en árabe, dijo que no va a permitir, escuchá esto, Santiago, que ningún avión iraní llegue al Líbano pasando por el cielo de Siria, porque tiene un enfrentamiento, estos que son sunitas, tiene un enfrentamiento con Irán, y dice que no va a permitir que Siria quede directamente envuelto en un conflicto mayor, porque él lo que quiere, dijo, es desactivar este tema, y le prohibió a Irán que cruce el cielo de Siria para llevar armamento al Líbano, porque Irán quiere nuevamente rearmar al Líbano. El tema es que se le va a cumplir. ¿Y cómo está Irak? Porque el otro vuelo que tendría Irán para ir al Líbano es a través del espacio aéreo de Irak. ¿Qué pasa con Irak hoy? Lo que pasa es que tendría que utilizar otro cielo aéreo, con lo cual la ruta de navegación se le haría mucho más extensa y se haría mucho más costosa. Ahora, cuando hablamos de Irak, cuando estamos hablando de Irak, estamos hablando, por supuesto, de un país muy pequeño. Lo que quedó pero si bien es cierto que es un país pequeño, estamos hablando de un país que tiene 435.000 kilómetros cuadrados, tendría la posibilidad, porque Irak es de mayoría chiita. La población de Irak son islámicos básicamente chiitas, a pesar que Saddam Hussein era sunita, pero la mayoría de Irak, de los iraquíes, son chiitas, con lo cual Irak sería una posibilidad. Pero lo concreto, fíjate vos, Irán perdió sin duda capacidad de fuego importante con Hezbollah, capacidad de fuego importante a través del Líbano, capacidad de fuego, a pesar de que ayudó al Hamas, el Hamas quedó en un estado bastante deterioradísimo militarmente. Por eso, insisto, es que hoy el Medio Oriente, por supuesto, si me preguntas quién es el ganador, hoy Israel en ese plano militar es totalmente ganador. Ahora bien, hay un tema que hay que analizar, y que es para qué va a pasar con Siria. Porque en Siria, si bien es cierto que este grupo HTS, encabezado por Al-Golani, que dice que quiere tranquilizar a Siria y demás, en realidad va a tener un enfrentamiento también con Turquía. ¿Por qué? Porque hay que entender de que en Turquía es uno de los países donde está la población kurda, ¿correcto? En Turquía hay 20 millones de kurdos, de los cuales ellos representan más o menos el 50% de los kurdos en todos los 4 países, pero una parte de los kurdos están en Siria. Y escuchá lo que dijo Erdogan, te quiero comentar que estoy repitiendo la declaración oficial del presidente de Turquía. Erdogan dijo, la verdad finalmente estamos pensando en quedarnos con una parte de Siria, que es la parte este donde están los kurdos. ¿Por qué? Porque desde ahí es donde se producían ataques de los kurdos contra Turquía. Y dijo así, y esto es algo de temer, Erdogan dice,
finalmente Siria nos pertenece a nosotros. La pregunta es ¿por qué lo dijo? Y lo dijo porque en realidad él estaba refiriéndose al Imperio Otomano, Claro. que claro que cuando existió el Imperio Otomano, todo lo que era esa zona de Israel, Siria, Líbano, etcétera, todo eso era del Imperio Otomano, porque la división del Imperio Otomano hizo nacer luego a Turquía. Albert, pero te quiero comentar esto, porque Turquía está presionando fuertemente y puede ser uno de los grandes problemas también en Medio Oriente. vamos a cerrarlo acá y quiero que me cuentes para la próxima, porque es un conflicto que ya está en 3 continentes. Turquía es la puerta de Europa, Egipto es África y estamos hablando de Medio Oriente, que es Asia. Hay un conflicto muy grande y después te quiero preguntar para la próxima justamente qué es lo que pasa con Turquía y con estos rebeldes que pueden decir negociemos una parte, la parte que es lindante con Turquía, la parte de los terremotos, cuando fue el terremoto de Turquía y de Siria, que quede para Turquía y que hablemos entonces sí de conquistas de las tierras de los perdidos, algo que no se ve hace muchísimos años, pero quiero ver con vos si esa posibilidad existe. Para la próxima, Albert, ¿te parece? Me parece bárbaro, te mando un abrazo enorme y gracias por el contacto, Santiago. Gran abrazo. Felicidades. Alberto Rusco, le quiero un especialista.